Empezando la segunda parte de esta administración, estábamos hablando que el Señor le estaba diciendo a la iglesia: yo te aconsejo, más bien como un mandamiento, no como un mero consejo aquel de alguien que, porque hay un dicho que dice: da un consejo cuando se te pida, ¿sí? Bueno, aquí Jesús está dando el consejo sin que se le pida el consejo. ¿Por qué no le está pidiendo a la iglesia el consejo? Porque la iglesia, cuando está Jesús dando el mensaje a la Odisea, la iglesia se cree rica, la iglesia se cree ardiente por Dios, se cree todo lo que no es desventurada, ¿sí? Es miserable, pobre, ciega y desnuda. Así la califica el Señor mismo. Mire, mi hermano, que el Señor no nos agarre pensando que estamos ricos, que no nos agarre pensando que ya lo tenemos todo hecho, que el Señor no nos agarre pensando que sí, que no dependemos de Él, porque dependemos completamente de la gracia de Dios. Y en este contexto de lo que estamos hablando, lo que tú le añades a la edificación del cuerpo de Cristo, esto es lo que el material con el que tú vas a construir. El Señor le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Fíjese, Jesús está invitando a una transacción con la iglesia de la Odisea. Te aconsejo que compres. O sea, le está diciendo: utiliza tus recursos para obtener, ¿sí? La compra-venta es un intercambio. ¿Ok? En el reino de Dios, hermano, hay un rey, hay un reino, hay una moneda de cambio. Sí la hay en el reino. ¿Sí? Hay valores en el reino. Y son cosas que usted tiene que descubrir en la palabra de Dios. Son cosas que están aquí, pero están aquí para el que las quiere descubrir. Para el que quiere invertir, invierta su vida, invierta su tiempo, invierta sus recursos, invierta valores, invierta sus posesiones, invierta su gasolina, hermano. Invierta en el reino de Dios con el propósito de poder edificar en el cuerpo de Cristo. Poder edificar. ¿Qué estás haciendo? Esa sería la pregunta. ¿Cómo participas en la edificación del cuerpo de Cristo? Esa es la pregunta que el Señor está haciendo. Así que no podemos decir que amamos al Señor si nosotros no estamos, hermano, no estamos invirtiendo de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros recursos, si no lo estamos haciendo en el reino de Dios. No podemos decir, realmente no podemos decir que amamos a Dios, ¿sí? Si ese amor no se traduce en acciones de agradecimiento, en cómo hago extender el reino de Dios. Seguimos. La segunda parte, el segundo punto que quería compartir, le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Rico en qué? Rico en misericordias. Eso es lo que Dios está hablando. Rico en misericordias. Todo lo que tú haces por tus hermanos en la fe, todo lo que tú haces, hermano, por alcanzar al perdido, todo lo que tú haces para que el evangelio se extienda, ¿sí? Todo lo que tú das, todo lo que tú inviertes en este sentido, hermano,
es la verdadera riqueza en el reino de Dios. Esta es la verdadera riqueza. Entonces, ¿quieres ser rico? Porque recuerda que los valores en el reino de Dios son diferentes a los valores del mundo. En el mundo, el más importante es el que es servido, el que tiene sirvientes. Pero en el reino de Dios, el más importante es el que sirve a los demás. Sí, esos son principios en el reino de Dios. Y estos son los principios y estos son los valores que manejamos en el reino de Dios. Entonces le dice el Señor en el punto número 2, dice que seguimos en la transacción y vestiduras blancas. Estamos hablando, compra vestiduras blancas del Señor. O sea, una cosa es que, para empezar, ¿de qué nos hablan las vestiduras blancas? Nos habla de una vida piadosa, nos habla de un caminar en santidad. Pero una cosa, hermano, es que tú te sientas el santo, y otra cosa es como Dios ve. Eso es lo que le pasó a la Odisea. La Odisea se sentía la iglesia limpia, pero el Señor le dice es desventurado, ¿sí? Desventurada, miserable. Hermanos, alguien miserable es alguien que no quiere pagar el precio, que rebaja el precio y después se va gozándose que no pagó el valor real de las cosas, sino que además le pellizcó, le arañó, le sustrajo más de lo que valía. Sí, no seamos miserables en el reino de Dios. Y lo que tiene que ver aquí con una vida piadosa, una vida santa, nos está hablando que el Señor le dice invierte en ello. Volvemos a este tema de la inversión. Sí. Invierte. ¿Qué quiere decir? Que vas a comprar santidad. No se trata de eso, hermano. Se trata que vamos a ponerlo de esta manera. ¿Sí? Nosotros nos desgastamos trabajando 40 horas de nuestro esfuerzo, y estas 40 horas de trabajo en la semana se ven traducidos en un salario que después nosotros cambiamos por la despensa familiar, cambiamos por servicios como la luz, como el agua, ¿sí? Pagamos impuestos de todo esto. Entonces nuestro esfuerzo se ve traducido en un salario, que después este salario lo intercambiamos, lo que fue nuestro esfuerzo, por diferentes, para satisfacer diferentes necesidades. Así que el Señor está diciendo en este sentido, es tu vida de santidad, hermano, tienes que aplicarte, tenemos que aplicarnos en la santidad. Sí, el Señor nos ve, nos declara como hijos, pero también nosotros tenemos que invertir en esta dirección. Tenemos que invertir en la santidad. Ahora, ¿será que yo tengo que dar dinero por vestiduras blancas? No estamos hablando de ello. Estamos hablando de que tienes que trabajar en tu caminar de integridad. Tienes que trabajar, tienes que esmerarte en tu caminar cristiano, en un caminar de santidad. No se lo puedes dejar todo a Dios. Dios te ve de una manera, pero tú tienes que esforzarte igualmente. Es, por ejemplo, en el libro de Efesios, los primeros 3 capítulos nos habla de cómo Dios nos ve,
las bendiciones que el Señor ganó para nosotros, que tiene para nosotros los primeros 3 capítulos de Efesios y el capítulo 4, 5 y 6 nos habla de cómo debemos conducirnos como cristianos. De esa manera, hermano, en la santidad. Una cosa es que Dios nos declara un pueblo santo y otra cosa es que nosotros exhibamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y voy a entrar en la tercera parte de este mensaje. Voy a entrar en la siguiente cápsula, la tercera parte de este mensaje. No te lo pierdas. Sí, búscalo, dale clic, dale manita arriba, ¿sí? Suscríbete y comparte. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente.